Hola, muy buenas tardes, damas y caballeros. El día de hoy tenemos un tema llamado el problema número uno del mundo. El problema número uno del mundo. Actualmente yo veo el periódico, lo que pasa en primera plana. Veo violencia, veo guerra, veo que en el periódico, tanto en la televisión, en la radio, en redes sociales, Facebook, en diferentes lugares veo todo lo que acontece en este mundo que va de mal en peor. Vemos asesinatos. Hace poco vimos en la televisión como un joven sacó una arma y en la escuela mató a muchas personas. Vemos personas que matan mujeres en México y en diferentes otros lugares. Vemos cómo hay guerras. Todo se está cumpliendo al pie de la letra, como dice la palabra de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y muchas personas pueden decir que el problema número uno es el dinero, la desigualdad, y le adjudican diferentes otros problemas a todo esto lo que está aconteciendo en el mundo entero. Y vemos todo lo que está aconteciendo y está empeorando más y más. Matanza de niños, abortos, guerras, personas que matan a sus mismos padres, y todo esto está pasando más y más. Y tú podrías decir que estos son cosas que se pueden dar por los valores y dicen que los valores son importantes en casa y todo eso, pero no es el meollo del asunto. Le dan preferencia a la psicología, que intentan curar cosas, problemas externos, sin ir al punto principal, que es el pecado. Intentan solucionar problemas externamente sin ir a la raíz. Y si no vas a la raíz, ese problema se va a seguir dando. Vas a seguir viendo jóvenes que intentan suicidarse en el metro, en diferentes lugares. Vas a ver personas que incluso se van a disparar a sí mismas o van a matar a su prójimo sin tener ninguna conciencia de que eso está mal. El pecado, el libro más vendido del mundo, que es la Biblia, la palabra de Dios, este libro que nos habla del creador, de un Dios diseñador, sabio, inteligente, de una obra bien diseñada, nos habla que el problema es el pecado en el hombre. El pecado, la gente se ha burlado de Dios diciendo: no me importa la Biblia, quiero hacer lo que se me pegue mi regalada gana, no quiero nada de Dios. Aman más el dinero y el éxito personal antes que Dios. Dios no es el primer lugar en sus vidas, y conforme van creciendo los niños jóvenes, entran a la secundaria y empiezan a hacer más caso al pecado, a lo malo, a complacer la carne antes que a Dios. Vemos en diferentes lugares que incluso ya pierden su identidad. Los jóvenes no saben su identidad. Mujeres que quieren ser hombres, hombres que quieren ser mujeres, vacíos en el corazón del hombre que intentan llenarlo con sexo, drogas y alcohol, sin saber que ese vacío, el único que lo puede llenar, se llama Dios, su creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Deja de ignorar a Dios, busca a Dios, conoce a Dios. Es necesario. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, miren lo que dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Cristo murió para dar solución a lo que es el pecado. Una sola vez murió el justo, el que no pecó nada. El cordero que no pecó nada vino a morir por nosotros los pecadores, para llevarnos a Dios. Estábamos separados de Dios con un muro gigante por el pecado, por la rebelión, pero vino Cristo a morir en carne, pero vivificado en espíritu. Jesucristo vino a ser
lo que necesitaba la humanidad. ¿Pero qué hicieron? Lo crucificaron. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran ofrecidos una y otra vez. Dios requería el derramamiento de sangre como paga por el pecado. En el Antiguo Testamento tenían que matar un cordero y sin mancha por ser entregado por el pecado de las personas. Tenía que haber una expiación. ¿Qué es una expiación? Es la eliminación de la contaminación del pecado. Vino Jesucristo a hacer eso. Jesús tomó nuestros pecados, estando sin mancha. Él se ofreció como el cordero que fue llevado al matadero por nuestros pecados. Tenía que haber una propiciación. Una propiciación tenía que haber. Y esto es un sacrificio para satisfacer las demandas de su santidad y de su justicia. La sangre de Cristo, el Cordero sin mancha, vino a limpiar, a purificarnos, ya que estábamos en pecado. Tiene que haber un castigo por el pecado, por la rebelión, por la violación a la ley de Dios. Los sacrificios eran ofrecidos una y otra vez como pago por el pecado, pero eso es poco a la tanta maldad que hay en el ser humano. Hebreos 9:22, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Quiero darte una ilustración para poder entender este concepto a lo que quiero llegar. ¿Por qué es tan grave lo que ha hecho el hombre? ¿Por qué es tan grave la violación a su ley? Supongo que desobedeciste a tus padres y ellos te decidieron poner un castigo de 3 días, no salir para nada con ningún amigo, no puedes ir a jugar fútbol a donde tienes que ir, no puedes salir a jugar en la bicicleta de ninguna manera. Y supongamos que tú dices a tus padres, retas la autoridad de tus padres y dices, no me importa, yo no te voy a hacer caso de ninguna manera, yo voy a salir, me voy a escapar y no voy a hacer lo que tú dices. Hay consecuencias. Hay consecuencias a violar la ley, a violar la autoridad. Después, supongamos que eres joven y vas con tu padre y él decide pasarse el alto del semáforo y por poco atropella a una persona. Llega el policía, le da una multa de, no sé, 800 pesos. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que sería prudente que llegue tu padre y rompa la multa enfrente del policía? Obviamente está mal, va a haber consecuencias a ese delito. No puedes burlarte así como así de la ley mexicana, de las autoridades, de ninguna manera hay consecuencias. Pues mira, déjame decirte que la autoridad de un policía es mínima comparada con la autoridad del Creador. Dios es Señor, y Señor significa que Él es el de la máxima autoridad. El Creador del universo, de las tierras, de las galaxias, te está diciendo, sed santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y tú te revelas a ella. No me importa tu libro, yo hago lo que se me antoja en mi vida. Mi vida es más importante que obedecer a Dios. Mi vida es más importante que leer la Biblia. Mi vida es más importante y cumplir mis sueños antes que hacer lo que dice Dios. Dios está para hacer lo que se me antoja. Esa es una soberbia gigante. No puedes hacer eso porque hay una consecuencia a violar la ley de Dios. No puedes pensar que te burlas de Dios, pero tarde o temprano morirás. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio de Dios. Dios es un Dios que va, así seas ateo, católico, mormón, testigo de Jehová, sea lo que profeses, tarde o temprano morirás. Este cuerpo se lo comen los gusanos, pero vas a comparecer delante
de la máxima autoridad, que es Dios. Jehová es Yahvé, que significa que es el autoexistente, el que se autocreó. Él no hubo quien lo creó, él se autocreó. Él es el Dios Emet, que significa que es el Dios de verdad. Él no miente como tú y yo, ya que Dios es inmutable y no miente. El pago, él pagó por el pecado, ha sido siempre a través del derramamiento de sangre. Y Jesucristo vino a ser el sustituto perfecto, porque Él no pecó absolutamente nada. Dios ama su nombre y no permitirá que su nombre sea deshonrado de ninguna manera. Todos los seres humanos tenemos un gigante problema y es el pecado. Y es el pecado. Nuestra deuda es tan grande que no podemos nosotros pagarla. Dice la Escritura que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Ningún idólatra, adúltero, afeminado, ladrón, borracho, incrédulo, homicida, hechicero, mentiroso no entrará al reino de los cielos. Cada uno de esos son violaciones a su ley. ¿Cuántas veces has mentido en toda tu vida? ¿Cuántas veces tú has cometido adulterio? El simple hecho de mirar a una mujer para codiciar. ¿Cuántas veces lo has hecho en toda tu vida? Codiciar algo de alguien, la mujer de tu prójimo. ¿Cuántas veces has sido idólatra y puesto en primer lugar otras cosas, personas, acciones en primer lugar antes que Dios? ¿Cuántas veces has robado? ¿Cuántas veces estás emborrachado? ¿Cuántas veces has sido incrédulo delante de Dios? ¿Cuántas veces te has enojado contra tu prójimo? Dice la Escritura que el simple hecho de enojarte contra tu prójimo, eres culpable de homicidio delante de Dios. ¿Cuántas veces has violado la ley de Dios? Todo esto merece castigo. Seríamos imposible de pagar el castigo del pecado. Todo el mundo está bajo el mismo aprieto. Así seas Carlos Slim, así seas el hombre más rico del mundo, ni aunque tengas todo el dinero del mundo va a poder pagar tu deuda que tienes con Dios. La sangre de Cristo que limpia de todo pecado, es una sangre preciosa que vale más que el mundo entero, para que a través de esa sangre el Hijo de Dios vino a dar su vida en rescate por muchos. Abraham y Isaac en el Antiguo Testamento, yendo al monte Moriah para hacer un sacrificio, ellos no tenían un sacrificio en ese momento. ¿Qué sucedió? ¿Con qué nombre y atributo se reveló Dios en ese instante? Se reveló como Jehová Jireh, el Señor proveerá. Dios mismo proveyó un pago por el pecado. El castigo no fue ignorado, ya que Dios es justo. Tiene que haber un pago por el pecado, pero Dios proveyó el sacrificio. La sangre de una oveja limpia, sin mancha, no sería un pago suficiente por el pecado. Tenía que bajar el Hijo de Dios, hacerse hombre y morir, ser el sustituto perfecto, ya que es un cordero sin mancha, y Él resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Nosotros que merecíamos la ira de Dios, ir al infierno, no fue imputado en nosotros, sino que Jesucristo vino a pagar el castigo que merecíamos nosotros en la cruz del Calvario, para que tú tengas vida eterna en Cristo Jesús. Él fue escupido, azotado, burlado por tus pecados y por mis pecados. Solo a través de Él tenemos vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Cristo Jesús. Aquel que le cortaron la cabeza, que es por el simple hecho de hablar las verdades. Juan el Bautista dijo, en Juan 1:29, dijo, y el día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo de unas cuantas personas, dijo del mundo entero. El Cordero de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18-20 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas. Hablando de perecederos se refiere a cosas de duración ilimitada, de duración limitada, pasajero, que caduca, que es breve, que es fugaz, como oro,
o plata. Imagínate, ni oro ni plata te van a dar la capacidad de ir al cielo. Solo la perfecta obra de Cristo en la cruz del Calvario, sino que con su sangre preciosa como de un cordero sin mancha, sin tacha, la sangre de Cristo, porque en él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, a nosotros mismos. No seamos necios como el rico que platicaba con su alma, gózate porque tienes muchos bienes para muchos años. Llegó Dios y le dijo, necios, y en esta noche viniera a pedir tu alma, ¿dónde estaría todo lo que has provisto? ¿Quién te asegura que mañana va a estar con vida? Toma la decisión y pon tu fe en Jesucristo, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ponte a cuentas con Dios, reconcíliate con Dios hoy. No lo pospongas para mañana. Mañana quizás es demasiado tarde. Jesús, la muerte de Jesús como fue el pago del pecado del hombre que fue establecido antes de la fundación del mundo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo un símbolo de la muerte del Salvador. Jesús era digno de ser el Cordero de Dios porque en él fue engendrado en pecado. Él no fue engendrado en pecado de ninguna manera. Él es el Cordero sin contaminación, que no pecó en absolutamente nada, Jesús. Él es el muy esperado Mesías, que cumplió más de 350 profecías al pie de la letra, porque él vino a cumplir esta obra y la concretó y resucitó al tercer día. Jesús fue el sacrificio final, el pago permanente por nuestro pecado. El sacrificio de Jesús funciona para siempre porque él vive para siempre. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Al pagar el precio de la sangre requerida por nuestro pecado, Jesús satisfizo la justicia de Dios. El pago de la sangre de Jesús cumplió los requerimientos que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para el perdón de pecado. Dios mostró la grandeza de su nombre cumpliendo las demandas por el pecado de la humanidad. Dios es inmutable, Jehová el que no miente, el Señor de verdad, el Dios justo. Él dice que es él en su amor gigante, grande, dio a su Hijo Jesucristo. Hizo posible que recibiéramos perdón a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Fue quitado el pecado del ser humano a través de Cristo Jesús. Solo a través de Cristo Jesús. Su obra perfecta. Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Jesucristo, en Él podemos nosotros tener salvación. Solo en Jesucristo debemos de ser agradecidos, honrarlo, obedecerles, amarlo, servirlo. En todo momento debe de haber en nuestro corazón una oración a Él y pedirle perdón a Dios. Perdón por ser un egoísta, soberbio, creerme más que tú. Decirle, he sido rebelde, desobediente a mis padres, he sido desobediente y rebelde a tu ley, a tu palabra, he sido un ingrato, no he querido leer la Biblia y obedecerla, me he peleado contra el prójimo, he preferido primero mis cosas y al último darte migajas, Dios, de tiempo, diciendo que soy creyente cuando el primer lugar en mi vida soy yo. Jesús dio su vida por nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Y tú quieres ser el hijo consentido y que Dios cumpla todos tus antojos? Esto no es lo que dice la palabra de Dios. Es necesario que sepa la humanidad que el problema número uno del mundo no es el dinero. El problema el problema número uno del mundo no es la educación, no son los valores, es Dios en la vida del ser humano. Necesita el ser humano tener a Dios. Jesús dijo, ama a tu Dios con toda mente, corazón, fuerzas y alma. Y al segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo contrario ha hecho una sociedad que ha sido una sociedad que va de mal en peor. Busca a Dios, conoce a Dios, no lo pospongas, sirve a Dios. Lee la Biblia, obedécela, busca una iglesia de sana doctrina. Estamos para servirte, que tengas un excelente día
Dios te bendiga. Busca a Dios. Busca a Dios, amigo.